es muy necesario realizar el examen subjetivo, dado algunos factores como el balance de la acomodación, los errores propios que se hayan podido dar en la refracción objetiva o los casos en los que la refracción no se logra realizar de la mejor manera, como en irregularidades de la córnea, opacidades o entre otros. Siendo así las cosas, gracias al examen subjetivo, será el propio paciente quien le comunicará al examinador cómo ve un test, le guiará en la determinación de la mejor compensación óptima. Para poder realizar correctamente el examen, se deben tener ciertas condiciones, como lo son el nivel de inteligencia del paciente, las habilidades psicomotoras, la capacidad de responder y de discriminar, así como también su estado de salud, el tamaño pupilar, los optotipos para la valoración de la agudeza visual, la iluminación del consultorio y el tiempo otorgado para la entrega de la respuesta. Sin embargo, cuando la refracción subjetiva no puede llevarse a cabo, el lente con el que se corregirá al paciente será determinado únicamente por la refracción objetiva, como es en el caso de los bebés. En primer lugar tenemos la técnica de miopización o el subjetivo monocular, cuyo objetivo es conseguir la combinación de lentes esféricos cilíndricos más positivos o menos negativos que proporcionen la máxima agudeza visual y comodidad al paciente. Esta técnica se realiza de forma monocular, determinando inicialmente el eje, seguido por la potencia del cilindro, para finalmente comprobar la esfera. Para realizarla, se requiere de total colaboración del paciente y de control crítico de la acomodación, es decir, realizar el examen en ausencia de acomodación o en condiciones mínimas de acomodación. Luego de haber realizado el examen objetivo, se debe miopizar al paciente, es decir, adicionar esfera positiva o disminuir esfera negativa hasta que alcance una agudeza visual de 20-100 o 20-120 con lentes de aproximadamente más 1,50 o más 2 dioptrías para miopías e hipermetropías de baja magnitud, mientras que para hipermetropías altas se requiere mayor miopización. Luego de este proceso, siempre se debe medir la agudeza visual para corroborar que se logró miopizar adecuadamente al paciente según pide la prueba. Luego de esto, si el cilindro de la retinoscopía es menor a 2 dioptrías, se debe descartar en su totalidad e iniciar el examen solamente con el componente esférico. Si es mayor a 2 dioptrías, se debe conservar solo la mitad. Autores como León sugieren retirar todo el cilindro para así realizar la medición de este con emborronamiento y con el dial astigmático. Una vez el paciente ya está miopizado y lo tenemos en una agudeza visual entre 20-100 y 20-120, debemos reducir lentes positivos o en su defecto aumentar lente negativo en pasos de 0,25 dioptrías hasta que el paciente alcance agudeza visual de 20-40, pero solo unas pocas letras del 20-30. Para realizar este proceso debemos hacer uso del masaje acomodativo, es decir, aumentar el poder esférico en pasos de 0,25 y luego disminuir el poder esférico positivo en pasos de 0,50 dioptrías hasta llegar a la agudeza visual indicada. Importante en esta prueba comprobar la agudeza visual alcanzada. El fundamento óptico de esta prueba consiste en que el paciente pueda leer todas las letras de la línea del 2040, pero solamente unas pocas de la línea del 2030, garantizándonos que el ojo está miopizado aproximadamente en una dioptría, de forma de que todo el conoide de Sturm quede delante de la retina y se presentará por ende un astigmatismo miópico compuesto. Recordemos que el conoide de Sturm es la forma que toma el haz de luz cuando pasa a través de la córnea con astigmatismo. Luego de esto, haremos uso del reloj y del dial astigmático con el fin de determinar el poder y el eje del astigmatismo. Para esto, le presentaremos dichas pruebas al paciente, el cual nos debe indicar qué línea ve más oscura o reteñida. Este método se fundamenta en que la imagen retiniana de un punto
Depende de la posición de la retina con respecto a las focales de Sturm. En un ojo astigmático miopizado con ambas focales por delante de la retina, siempre verá más nítida una línea del test, y esta será la que esté más alineada con la focal más hipermétrope. Si trabajamos con el dial astigmático, dependiendo de la respuesta, colocaremos el eje del cilindro en la misma dirección de dicha línea más oscura o reteñida. Por el contrario, si el paciente registra dos líneas nítidas o más, trace una bisectriz y ubique el eje del cilindro perpendicular a esta bisectriz. Veamos esto ahora con algunos ejemplos. Si nuestro paciente reporta que ve más nítida la línea 9, debemos ubicar el eje del cilindro a 45 grados. Por otro lado, si el paciente reporta que ve más nítidas las líneas 3 y 4, entonces debe tomar la bisectriz así. Sumamos 135 correspondiente a la línea 3 y 150 correspondiente a la línea 4, lo que nos va a dar 285, que lo vamos a dividir entre 2, dándonos un resultado de 142.5 grados, dirección a la cual se debe colocar el eje de nuestro cilindro. De igual forma que con el dial astigmático, podemos hacer uso del reloj para determinar la dirección del eje de nuestro cilindro. Para esto debemos indagar al paciente qué líneas ve más nítidas o más reteñidas y multiplicar la menor hora de dicha dirección por 30 grados. Ahora, a continuación, veamos algunos ejemplos del uso del reloj astigmático. Si nuestro paciente nos reporta que ve más nítida la línea 1 y 7 de nuestro reloj, entonces debemos multiplicar el menor valor de estos dos, es decir, el 1 por 30 grados, cuyo resultado nos dará 30 grados y es la posición en la que debemos ubicar el eje corrector de nuestro cilindro. Por otro lado, si nuestro paciente reporta que ve más nítidas las líneas 1 y 7 y 2 y 8 de nuestro reloj, entonces debemos sacar la bisectriz de la siguiente manera. Sumamos los menores valores, es decir, 1 más 2, que nos va a dar 3, que lo debemos dividir entre 2, dándonos 1.5. Este valor lo multiplicamos por 30 grados, cuyo resultado nos dará 45 grados, que es la orientación a la cual debemos colocar nuestro eje corrector. Importante tener en cuenta que si nuestro paciente no vio ningún símbolo sobre la pantalla de corrección, podemos estar ante una excesiva miopización o la agudeza visual es inferior a la que necesitamos para realizar esta prueba. Si el paciente ve todas las líneas igual de negras, significa un defecto esférico o que ya tiene suficientes cilindros. De lo contrario, se debe adicionar cilindros negativos hasta que el paciente afirme que ve todas las líneas igualmente negras. Tenga en cuenta que si al añadir cilindros para intentar compensar el astigmatismo, el paciente le indica que ve una línea más oscura que otras, pero diferente a la referida inicial, entonces está ante una hipercorrección cilíndrica.